A los 60 años abrí mi cuerpo por la mitad para salvar la vida de mi hija, y ella me dijo que había arruinado su vida. Nunca le conté esto a nadie, pero hoy ustedes van a saber toda la verdad. Hola, mis amores. Soy la abuelita Augusta, y lo que van a escuchar hoy lo guardé en mi corazón por 5 largos años. Una historia que me enseñó que a veces el amor más grande de una madre puede ser visto como la traición más grande. Siéntense ahí conmigo, tómense un cafecito, porque esta historia va a tocar sus corazones tanto como tocó el mío. Era marzo del 2018. Yo tenía 60 años recién cumplidos, y mi hija Leticia, mi único tesoro, se estaba muriendo. Sí, muriendo. A los 32 años, con 2 hijitos pequeños, ella descubrió que tenía una enfermedad renal que estaba destruyendo sus riñones. Los doctores dijeron que sin un trasplante no pasaría de 6 meses. Yo miré a los ojos de esos doctores y dije: «Doctor, puede tomar mi riñón. Yo doy cualquier cosa por ella». Pero ustedes no se imaginan lo que esa decisión iba a causar en mi vida. Pero déjenme contar desde el principio, porque esta historia tiene muchas más capas de lo que ustedes se imaginan. Mi hija Leticia siempre fue especial. Desde pequeña era diferente a los otros niños, más exigente, más crítica, más difícil de complacer. Yo la crié solita después de que el papá de ella nos abandonó cuando tenía apenas 8 años. Trabajé como empleada doméstica, como lavandera, como costurera. Hice de todo para darle lo mejor. Cuando creció, se recibió de administradora. Se casó con un muchacho bueno, Ricardo, y me dio 2 nietecitos lindos, la Sofía de 6 años y el Miguel de 4. Yo pensaba que finalmente habíamos encontrado nuestra paz, ¿saben? Que después de tanto sufrimiento, tanto trabajo, tanto sacrificio, íbamos a poder ser una familia feliz. Pero la vida tenía otros planes para nosotras. En enero del 2018, Leticia empezó a sentirse muy cansada. Ella trabajaba en una oficina de contabilidad. Siempre fue muy dedicada. Entonces, al principio pensamos que era solo estrés del trabajo, pero el cansancio fue aumentando. Empezó a hincharse, especialmente la cara y las piernas. «Mami, no me reconozco en el espejo», me dijo una tarde de domingo, cuando vino a visitarme. Yo estaba haciendo un pastel de chocolate para los nietecitos, y cuando la miré, se me apretó el corazón. Mi hija parecía una persona diferente, hinchada, con la piel amarillenta. «Hija, tienes que ir al doctor. Esto no es normal», le dije dejando el tazón de masa en el fregadero. Pero ella era terca. Siempre lo fue. «Ay, mami, debe ser solo retención de líquido. Voy a disminuir la sal». Pero una madre sabe, ¿verdad, mis amores? Una madre siente en el corazón cuando algo no está bien con su hijo. Yo no podía dormir bien. Me quedaba pensando en ella, rezando, pidiéndole a Dios que protegiera a mi niña. 2 semanas después, se desmayó en el trabajo. Ricardo me llamó desesperado del hospital. «Doña Augusta, usted tiene que venir aquí ahora. Leticia, los doctores están haciendo muchos exámenes, pero no saben qué tiene». Yo dejé todo. Estaba haciendo aseo en la casa de una familia y corrí al hospital. Cuando llegué y vi a mi hija en esa cama, conectada a aparatos, mi mundo se desplomó. Estaba consciente, pero se veía tan frágil, tan pequeñita. Mi hija fuerte, determinada, que siempre enfrentó todo con la cabeza en alto, estaba ahí vulnerable como una niña. «Mami», susurró cuando me vio. «Tengo miedo». Le tomé la mano y le dije: «Estoy aquí, hija. Mamita está aquí y no se va a ir de tu lado». Y eso fue lo que hice. Pasé 3 días durmiendo en una silla incómoda al lado de su cama, tomándole la mano, rezando, conversando con ella. Al tercer día, el doctor, un doctor joven,
con anteojos, que se veía muy serio. Nos llamó para una conversación. Ricardo estaba blanco del nerviosismo. Yo tenía el corazón en la mano. «Señoras, señor», empezó. Y ya por el tono de voz, supe que no eran buenas noticias. Los resultados de los exámenes mostraron que Leticia tiene una enfermedad renal autoinmune muy agresiva. Ambos riñones están funcionando a solo el 15% de la capacidad normal. Yo no entendí bien lo que eso significaba. Entonces pregunté: «Doctor, ¿pero eso tiene cura? ¿Se va a poner bien?». Suspiró profundo antes de responder. «Doña Augusta, vamos a tratar de controlar la enfermedad con medicamentos, pero usted tiene que saber que probablemente su hija va a necesitar hacer hemodiálisis por un tiempo, y eventualmente, si los riñones no se recuperan, va a necesitar un trasplante». Trasplante. Esa palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Ya había escuchado hablar. Sabía que era cosa seria, muy seria. Miré a Ricardo, que estaba agarrándose la cabeza entre las manos, y después miré a mi hija a través de la ventana del cuarto donde estaba internada. «¿Y dónde conseguimos un riñón para ella, doctor?», pregunté, porque necesitaba saber. Necesitaba entender lo que estaba pasando con mi niña. «Bueno», explicó, «existe una lista de espera para donantes fallecidos, pero puede demorar años. La mejor opción sería un donante vivo, de preferencia de la familia, alguien compatible». Fue en ese momento que algo dentro de mí hizo clic. Miré a ese doctor y dije, sin dudarlo: «¿Puedo ser yo?». Ricardo me miró asustado. «Doña Augusta, usted tiene 60 años». «¿Y qué?», respondí. «Si yo puedo salvar a mi hija, la voy a salvar. Doctor, ¿puede hacerme los exámenes a mí?». El doctor explicó que primero iban a intentar el tratamiento con medicamentos y hemodiálisis, pero que sí, era posible hacer las pruebas de compatibilidad. «Doña Augusta, ¿usted entiende que esta es una cirugía muy seria, especialmente a su edad?». «Doctor», le dije, y me acuerdo hasta hoy del tono de mi voz, firme como una roca. «Yo traje a esta niña al mundo, la crié solita, trabajé toda la vida para darle lo mejor. Si yo puedo dar un pedazo de mí para que ella viva, lo voy a dar, sin pensarlo 2 veces». En ese momento yo pensé que estaba tomando la decisión más correcta de mi vida. Qué equivocada estaba. Los siguientes 2 meses fueron una montaña rusa de emociones. Leticia empezó a hacer hemodiálisis 3 veces por semana. Yo iba con ella a todas las sesiones. Eran 4 horas sentada en una máquina que filtraba su sangre. Veía a mi hija ahí, conectada a esos tubos, y se me desangraba el corazón. Se estaba poniendo más flaca, más débil. El pelo se le empezó a caer por los medicamentos. Los niños, pobrecitos, no entendían bien por qué la mamá estaba siempre cansada, siempre enferma. Yo ayudaba a Ricardo a cuidar a los nietecitos. Los buscaba en la escuela, hacía el almuerzo, ayudaba con las tareas. Hacía todo eso además de trabajar medio tiempo en una casa de familia para poder pagar las cuentas que se estaban acumulando. Durante ese tiempo me hice todos los exámenes para ser donante. Examen de sangre, de orina, tomografía, resonancia, una batería infinita de pruebas. ¿Y saben qué descubrieron? Que yo era compatible con mi hija. No era solo compatible. Era una compatibilidad casi perfecta. «Doña Augusta», me dijo el doctor cuando salió el resultado, «es raro que veamos una compatibilidad tan buena entre madre e hija. El riñón de usted tiene grandes posibilidades de funcionar muy bien en Leticia». Yo estaba feliz, radiante. Finalmente podía hacer algo concreto para salvar a mi niña. Le llamé eufórica. «Hija, salió todo bien. Mamita puede darte el riñón». Del otro lado de la línea, silencio. «¿Hija?»,
¿Estás ahí? Estoy, mami, respondió, pero la voz estaba rara, fría. Gracias. Gracias. Solo eso. Me pareció extraño, pero pensé que debía estar en shock con la noticia. Después de todo, saber que tu mamá va a pasar por una cirugía para salvarte debe afectar mucho a una persona, ¿no? Unos días después, fui a visitarla después de una de las sesiones de hemodiálisis. Estaba en casa, acostada en el sofá, viéndose agotada. Los nietecitos estaban jugando en el cuarto. ¿Cómo te sientes, hija?, pregunté sentándome a su lado. Cansada, mami, muy cansada. Me miró y dijo algo que me heló la sangre. Mami, ¿estás segura de que quiere hacerse esta cirugía? ¿Cómo que si estoy segura?, respondí sin entender. Claro que estoy segura. Tú eres mi hija, mi todo. Yo daría la vida por ti. Pero usted ya tiene 60 años, mami. Es peligroso. ¿Y si pasa algo malo? Le tomé la mano. Hija, los doctores me explicaron todos los riesgos. Sí, hay riesgos, pero son pequeños. Y aunque fueran grandes, lo haría por ti. Una madre hace cualquier cosa por los hijos. Suspiró y dijo, Está bien, mami. Si usted está segura... Debería haber notado que había algo mal. Debería haber visto que ella no estaba feliz. No estaba agradecida. Parecía casi reacia. Pero yo estaba tan enfocada en salvarla, tan determinada a que todo saliera bien, que no presté atención a las señales. La cirugía fue programada para un lunes de mayo. Eran 2 equipos médicos. Uno para operarme y sacarme el riñón, otro para operar a Leticia e implantarle el riñón. El doctor explicó que sería un procedimiento de aproximadamente 4 horas para cada una. La víspera de la cirugía, yo estaba nerviosa, pero decidida. Hice el esfuerzo de preparar una lasaña, la comida favorita de Leticia, y se la llevé. Después de que estés curada, vamos a celebrar con otra lasaña igualita, le dije. Sonrió, pero era una sonrisa extraña, forzada. Gracias, mami. Esa noche casi no dormí. No era miedo a la cirugía, era una ansiedad buena, ¿saben? La ansiedad de quien va a hacer lo más importante de la vida. Iba a salvar a mi hija. Iba a dar un pedazo de mí para que ella viviera. ¿Qué madre no sueña con eso? El día de la cirugía llegamos al hospital a las 5 de la mañana. Leticia y yo fuimos internadas en cuartos diferentes. Ricardo y algunos parientes vinieron a acompañarnos. Recuerdo que, antes de ser llevada al quirófano, pedí ver a mi hija. Estaba en la cama, ya con la ropa de cirugía, y se veía tan pequeñita, tan frágil. Le tomé la cara entre mis manos y le dije, «Hija, cuando despertemos, vas a estar curada. Vamos a tener una vida nueva». «Te amo, mami», me dijo, y fueron las últimas palabras que escuché de ella antes de la anestesia. La cirugía salió bien. Cuando desperté en recuperación, lo primero que pregunté fue por mi hija. «¿Cómo está Leticia? ¿Funcionó el riñón?» La enfermera sonrió. «Doña Augusta, salió todo bien. El riñón de usted ya empezó a funcionar en el cuerpo de su hija. Fue un éxito». Lloré de alegría. Lloré como no lloraba hacía mucho tiempo. Mi niña estaba salvada. Había logrado. El sacrificio había valido la pena. En los primeros días después de la cirugía, todo parecía color de rosa. Yo tenía dolor, claro. Me habían operado. Tenía un corte grande en mi cuerpo. Pero era un dolor que valía la pena. Veía a mi hija mejorando cada día, su cara perdiendo esa hinchazón, el color volviendo a la normalidad. «Mami, ¿cómo está?», me preguntaba cuando venía a visitarme al cuarto. «Estoy bien, hija. Estoy feliz viendo que te mejoras. Pero debería haber notado. Debería haber visto que sus visitas eran muy rápidas, que parecía ansiosa por irse, que no había ese cariño, esa gratitud que yo esperaba». 2 semanas después de la cirugía, nos dieron de alta. Yo todavía me estaba recuperando. No podía hacer esfuerzo.
No podía cargar peso. Tenía que cuidar la cicatrización. Ricardo fue muy gentil y me ayudó a llegar a casa. «Doña Augusta, muchas gracias por todo lo que hizo. Leticia es una persona nueva», me dijo, y yo veía que él estaba realmente agradecido. Pero, ¿dónde estaba la gratitud de mi propia hija? En los días siguientes, yo la llamaba para saber cómo estaba. Las respuestas siempre eran cortas. «Estoy bien, mami, mejorando». Cuando preguntaba si podía visitarla, siempre tenía una excusa. Estaba cansada, tenía doctor, necesitaba descansar. Una semana después, decidí aparecer en su casa de sorpresa. Después de todo, quería ver a mi hija. Quería ver cómo se estaba adaptando con el riñón nuevo. Quería ver a mis nietecitos. Toqué el timbre y quien abrió fue Ricardo. Se veía medio incómodo al verme ahí. «Hola, doña Augusta. Leticia está descansando. ¿Puedo entrar? Traje un dulce para los niños», le dije mostrando la bolsa que tenía en la mano. Dudó, pero me dejó entrar. La casa estaba silenciosa. «¿Dónde están los niños?», pregunté. «Están en casa de mi mamá», respondió. Leticia todavía se está adaptando con la medicación, entonces... En ese momento, escuché la voz de mi hija viniendo del cuarto. «¿Ricardo? ¿Quién es?» «Es tu mamá, amor». Silencio. Un silencio largo, pesado. Después, «Dile que estoy durmiendo». Se me paró el corazón. Mi propia hija me estaba mandando a mentir. Yo, que había dado un pedazo de mi cuerpo para salvarla. Ricardo se puso rojo de vergüenza. «Doña Augusta, yo... No necesitas explicar», le dije, y mi voz salió más firme de lo que sentía por dentro. «¡Leticia!», grité hacia el cuarto. «Soy tu madre. Quiero hablar contigo». Escuché pasos pesados y ella apareció en la puerta del pasillo. Estaba en bata, con el pelo desordenado, y me miró con una expresión que nunca había visto en su cara, una mezcla de irritación y desprecio. «¿Qué quiere, mami?» «¿Cómo que qué quería?» «Quiero saber cómo estás, hija. Vine a verte. A verte». «Ya le dije que estoy bien. Necesito descansar». «Leticia, soy tu madre. Hace más de una semana que casi no hablamos. Me operé por ti. Te di mi riñón». Y ahí fue cuando soltó la bomba que destruyó mi vida. «Mami, ¿usted cree que yo le pedí que hiciera eso? ¿Usted cree que yo quería vivir debiéndole la vida para siempre?» Me quedé sin palabras, literalmente sin palabras. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo puedes decir eso?», logré susurrar. «Porque es la verdad», explotó. «Usted decidió sola que me iba a dar el riñón. Yo nunca se lo pedí. Y ahora voy a tener que vivir el resto de la vida oyendo que usted salvó mi vida, que le debo todo a usted». Mis amores. Les juro que en ese momento sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El dolor físico de la cirugía no era nada comparado con el dolor que sentí en ese momento. «Hija», le dije, y mi voz estaba temblando. «Yo hice esto por amor, porque eres mi hija y no podía verte morir». «¿Por amor?», se rió, pero era una risa amarga. «Usted hizo esto para sentirse la gran heroína, la gran madre. Siempre fue así. Usted siempre quiso controlar mi vida. Siempre quiso que yo fuera agradecida por todo». «Leticia». Ricardo trató de intervenir, pero ella continuó. «Desde que era niña es así. Todo lo que usted hace viene con cobro después. Me sacrifiqué por ti. Trabajé para ti. Dejé todo por ti. Y ahora va a ser peor. Te di mi riñón». Cada palabra suya era como una puñalada en mi corazón. Miré a mi hija, la hija que había cargado en el vientre, que había criado sola, por quien había trabajado de sol a sol, por quien literalmente había abierto mi cuerpo, y vi a una extraña. Yo
Yo solo quería que vivieras, logré decir, con lágrimas corriendo por mi cara. Pues sí, ahora voy a vivir, con el riñón de usted dentro de mí recordándome todos los días cuánto le debo. Felicitaciones, mami. Usted consiguió lo que quería. No pude responder más nada. Tomé mi bolsa y salí de esa casa sin mirar atrás. Escuché a Ricardo llamándome, pero no paré. Me subí al primer autobús que vino y me fui a casa llorando. Cuando llegué a casa, a mi casita sencilla, donde vivía sola, me senté en el sofá y lloré como no lloraba desde que mi marido se había ido. Pero esta vez era diferente. Era un dolor que venía de un lugar muy profundo, un dolor que no sabía ni cómo definir. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi hija podía haber dicho esas cosas? Yo había sacrificado mi cuerpo, había corrido riesgos por ella. ¿Y ella veía eso como manipulación? Esa noche no pude comer, no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que había dicho, tratando de entender si realmente había hecho algo malo. ¿Será que realmente yo le cobraba? ¿Será que realmente trataba de controlar su vida? Empecé a repasar nuestra historia en mi mente. Cuando era pequeña yo trabajaba mucho, sí. Y cuando llegaba a casa cansada y veía que no había hecho la tarea o había desordenado todo, yo decía: «Hija, mami trabaja tanto por ti. ¿Y tú no colaboras? ¿Era cobro eso?» Cuando quiso hacer la universidad, me endeudé para pagarle. Y cuando se quejaba de que el curso era difícil, yo decía: «Hija, yo estoy haciendo un sacrificio para que estudies». ¿Era manipulación eso? Cuando se casó y la ayudé con el ajuar, con la fiesta, con los nietecitos, ¿realmente cobraba gratitud? ¿O solo quería que reconociera que yo estaba ahí, que la amaba? Pasé semanas en esa tortura mental. Y lo peor es que ella no llamaba, no buscaba, no daba noticias. Era como si yo hubiera muerto para ella. Un día, cerca de un mes después de esa pelea terrible, Ricardo apareció en mi casa. Estaba incómodo, medio sin saber qué hacer. «Doña Augusta, vine a hablar de la situación entre usted y Leticia. ¿Cómo está?», pregunté inmediatamente, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija. «Está bien físicamente. El riñón está funcionando perfectamente, pero está muy cerrada, muy amarga. No quiere escuchar hablar de usted». Se me apretó el corazón. «¿Y los niños? ¿Cómo están los niños?» «Ellos están preguntando por la abuelita Augusta. Quieren saber por qué usted ya no va más». Eso me quebró completamente. Mis nietecitos sintiendo mi falta, y yo no podía verlos por el orgullo de mi hija. «Ricardo», le dije, «solo quiero entender qué hice mal. Yo le salvé la vida». Suspiró profundo. «Doña Augusta, ¿puedo decir algo? Usted no hizo nada malo. Leticia, ella siempre fue así, medio complicada, usted sabe. Está lidiando mal con toda la situación». «¿Lidiando mal cómo?» «Se siente disminuida. Ella siempre fue muy independiente. Siempre quiso demostrar que podía todo sola. Y ahora tiene que aceptar que necesita de usted para vivir. Eso la está afectando mucho». Empecé a entender un poco. Mi hija no estaba siendo desagradecida. Tenía vergüenza. Se sentía vulnerable. Pero, ¿por qué convertir eso en rabia contra mí? «¿Y qué puedo hacer?», pregunté. «Dele tiempo, doña Augusta. Ella va a entender». Pero, ¿saben qué pasó? El tiempo pasó. 2 años. Y ella nunca entendió. Nunca me buscó para conversar. Nunca reconoció lo que hice por ella. Al contrario, las cosas solo empeoraron. Me enteré a través de vecinos que andaba contando a todo el mundo que yo había forzado la situación del trasplante, que yo me había ofrecido para ser donante sin que ella me lo pidiera, que estaba usando eso para chantajearla emocionalmente. ¿Pueden imaginar lo que es escuchar eso?
Gente en la calle mirándome con pena, otros juzgándome, pensando que realmente era una madre manipuladora que había usado una situación médica para controlar a la hija. Hubo una vez que me encontré con la mamá de Ricardo en el supermercado. Me miró y me dijo: «Augusta, ¿por qué no dejas en paz a Leticia? La pobrecita ya pasó por tanto». Pobrecita. ¿Pobrecita era ella? ¿Y yo que me había sacrificado por ella? ¿Qué era? Pero, ¿saben cuál fue el peor momento de todos estos años? Fue en el cumpleaños número 5 de Sofía, mi nietecita. No me habían invitado a la fiesta, claro, pero sabía que sería en una parrillada cerca de casa. Decidí por lo menos pasar por fuera para ver a mi nietecita de lejos. Estaba ahí, del otro lado de la calle, cuando vi a toda la familia reunida. Leticia estaba linda, saludable, jugando con los niños. Estaba viva por mi riñón. Ese riñón que estaba funcionando dentro de ella, filtrando su sangre, manteniéndola viva, era mío. En ese momento Sofía me vio. Corrió hacia mí gritando: «¡Abuelita Augusta! ¡Abuelita Augusta!». Leticia miró y me vio. ¿Y saben qué hizo? Tomó a Sofía en brazos y le dijo algo al oído. La niña dejó de saludarme y fue llevada dentro de la parrillada. Mis nietecitos fueron prohibidos de hablar conmigo. Yo, que los cuidaba cuando ella estaba enferma, que les hacía comida, que ayudaba con las tareas, ahora era una persona prohibida en sus vidas. Volví a casa y pasé el resto del día llorando. Pero no era solo tristeza, era coraje también. ¿Cómo era posible que una hija fuera tan cruel con su propia madre? Los años fueron pasando y traté de rehacer mi vida. Volví a trabajar medio tiempo. Empecé a frecuentar un grupo de oración en la iglesia. Hice algunas amigas. Pero siempre había un hueco en mi corazón. El hueco de mi hija y mis nietecitos. A veces pasaba por la calle donde vivía, solo para ver si lograba vislumbrar a los niños. Estaban creciendo, y yo me estaba perdiendo todo. Los primeros dientes que se caían, las primeras notas en la escuela, los primeros amiguitos. Hubo un día que Sofía, que ya tenía 9 años, me vio en la calle y vino corriendo aquí a hablar conmigo. «Abuelita Augusta, ¿por qué ya no va más a casa?». No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que su mamá me odiaba? «Hija, es complicado», le dije. «Pero yo la extraño, abuelita. Su lasaña, sus cuentos». En ese momento apareció Leticia. Había visto a la hija hablando conmigo. «Sofía, ven acá, ahora», le dijo con voz dura. «Mami, es la abuelita Augusta». «Sé quién es. Ven acá». Miré a mi hija. Tenía 37 años, bonita, saludable, viva. Viva porque yo había dado un pedazo de mí para ella. «Leticia», le dije, «por favor, déjame por lo menos ver a mis nietecitos de vez en cuando». «No», respondió seco. «Hija, soy la abuela de ellos. Me extrañan». «Deberías haber pensado en eso antes». «¿Antes de qué? ¿Antes de salvarte la vida?». Fue ahí que dijo la cosa más cruel que escuché en mi vida. «Tú no salvaste mi vida, mami. La arruinaste. Voy a tener que cargar ese peso para siempre. Y no quiero que mis hijos crezcan pensando que le deben algo a alguien solo porque esa persona decidió sacrificarse por ellos». Me quedé en shock. ¿Peso? ¿Soy un peso en tu vida? Sí, es exactamente lo que escuchaste. Y se fue, llevando a Sofía, que miraba hacia atrás tratando de saludarme. Mis amores, ¿alguna vez sintieron un dolor tan grande que parece que el corazón va a explotar? Pues eso fue lo que sentí ese día. Llegué a casa y me sentí mal. Tuve que llamar a una vecina para que me ayudara, porque no podía ni mantenerme de pie. «Doña Augusta, ¿qué pasó?», me preguntó preocupada. «¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que tu hija te considera un peso en su vida después de que donaste un órgano para salvarla? Esa noche, por primera vez en todos estos años,
Me cuestioné si había hecho lo correcto. ¿Será que debería haberla dejado morir? ¿Será que sería mejor tener una hija muerta pero que me amaba que una hija viva que me odia? Sé que es terrible pensar así, pero les juro que se me pasó por la cabeza, y eso me hizo sentir una culpa horrible, porque ¿qué madre piensa algo así? Pero entonces me acordaba de los niños, de mis nietecitos que tenían a la mamá viva por mi decisión, y sabía que, aun con todo el dolor, haría todo de nuevo, porque eso es lo que hace una madre, ¿no? Una madre ama incondicionalmente, aun cuando no es correspondida. Fueron pasando los meses y fui aprendiendo a vivir con ese dolor. Fui entendiendo que tal vez nunca más iba a tener una relación normal con mi hija, que tal vez ella nunca iba a poder superar lo que veía como una deuda conmigo. ¿Y saben qué es lo más irónico? Yo empecé a tener algunos problemas de salud. Nada grave, pero problemas que tal vez estaban relacionados con el hecho de que tenía solo un riñón. Presión alta, algunas infecciones urinarias más frecuentes. Nada que comprometiera mi vida, pero cosas que me recordaban diariamente lo que había hecho. ¿Y mi hija? Estaba perfectamente bien. El riñón funcionando perfectamente. Vida normal. Salud perfecta. Había conseguido lo que quería. Vivir como si nunca hubiera estado enferma. Como si nunca hubiera necesitado de mí. Hasta que llegó el año pasado, 2023. 5 años después del trasplante. Era diciembre, víspera de Navidad. Yo estaba en mi casita, sola como siempre en las fiestas de fin de año, cuando tocaron el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y era Ricardo, pero esta vez estaba diferente. Parecía nervioso, preocupado. «Doña Augusta, ¿puedo entrar? Necesito conversar con usted». Claro que lo dejé. Le ofrecí un café, pero dijo que no quería nada, que solo necesitaba conversar. «Doña Augusta», empezó, «ya no aguanto más esta situación. No aguanto ver a usted sufriendo. No aguanto ver a los niños preguntando por la abuela. Y especialmente, no aguanto ver lo que esto le está haciendo a Leticia». «¿Cómo que lo que le está haciendo?». Suspiró profundo. «Ella no es feliz, doña Augusta. Vive amargada, rumiando esta historia. No logra seguir con su vida». Eso me sorprendió. Durante todos estos años pensé que ella estaba muy bien sin mí, viviendo su vida perfecta con mi familia prohibida. Pero siempre parecía tan decidida a mantenerme lejos. Eso es lo que trato de explicarle. Leticia. Ella también está sufriendo, pero tiene mucho orgullo para admitir que se equivocó. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Se equivocó cómo? «Doña Augusta, ¿puedo hablar muy claro? Leticia sabe que fue injusta con usted. Sabe que usted le salvó la vida por amor, no para manipular a nadie. Pero cavó un hoyo tan profundo con toda esta historia que ya no sabe cómo salir». Me quedé en silencio, procesando eso. «Hay más, doña Augusta. Sofía cumplió 11 años la semana pasada. Hizo una lista de regalos que quería recibir. ¿Y sabe que estaba en primer lugar? Quiero a mi abuelita Augusta de vuelta». Eso me hizo llorar inmediatamente. ¿Escribió eso? Lo escribió. Y cuando Leticia lo vio, se encerró en el cuarto y estuvo llorando toda la tarde. Los niños están creciendo y haciendo preguntas que ella no sabe responder. ¿Por qué la abuelita Augusta ya no viene? ¿Por qué cuando nos la encontramos en la calle no podemos hablar con ella? ¿La abuelita Augusta hizo algo malo? Yo estaba llorando abiertamente ahora. Y hay otra cosa, doña Augusta. Leticia va al doctor regularmente por el trasplante, ¿no? Y todos los doctores siempre preguntan por la donante. Cuando dice que fue la madre, siempre dicen lo mismo. ¡Qué bendición tener una madre así! Su madre es una heroína.
¡Qué amor de madre! Paró un poco antes de continuar. Y eso la está carcomiendo por dentro, doña Augusta, porque sabe que la trató mal. Sabe que usted sí es una heroína, que hizo el mayor sacrificio que una madre puede hacer. Y sabe que en lugar de ser agradecida, fue cruel. «Entonces, ¿por qué nunca me buscó?», pregunté. Orgullo y vergüenza. No sabe cómo pedir perdón después de todo lo que dijo, de todo lo que hizo. Piensa que usted nunca la va a perdonar. En ese momento, entendí tantas cosas. Mi hija no me odiaba. Odiaba la situación. Odiaba sentirse vulnerable. Odiaba tener que reconocer que me había necesitado. Odiaba saber que sin mí habría muerto. «Ricardo», le dije, «¿qué quieres que haga?». «Quiero que vaya mañana en la Navidad. Voy a decir que la invité. Voy a asumir la responsabilidad. Pero creo que ustedes dos necesitan conversar». «¿Y si me echa en la cara de los niños?». «Doña Augusta, conozco a Leticia. Puede tener muchos defectos, pero delante de los hijos no basista ser una escena. Y tal vez sea la oportunidad que está esperando para arreglar las cosas, pero no tiene valor para tomar la iniciativa». Pasé toda la noche despierta, pensando, ¿debería ir? ¿No sería otra humillación más? Pero al mismo tiempo, las ganas de ver a mis nietecitos, de por lo menos intentar una reconciliación. El 25 de diciembre de 2023, a las 3 de la tarde, estaba en la puerta de la casa de mi hija. Había llevado regalos para los nietecitos, cosas sencillas que pude comprar con mi sueldo pequeño, pero hechas con mucho cariño. Respiré profundo y toqué el timbre. Quien abrió fue Miguel, que ahora tenía 9 años. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos. «Abuelita Augusta, abuelita Augusta», gritó tan fuerte que toda la casa escuchó. En segundos, Sofía apareció corriendo también. «Abuelita, es la abuelita. Mami, mira quién está aquí». Los niños se me tiraron encima y empecé a llorar. Cómo había extrañado esos abrazos, ese olor a niño, esa alegría pura. «Abuelita, ¿por qué desapareció? La extrañamos tanto», dijo Sofía, y vi que también estaba llorando. En ese momento, apareció Leticia. Se paró en el pasillo y nos quedó mirando. Yo arrodillada en el suelo abrazando a los niños, y los niños pegados a mí como si no me quisieran dejar ir nunca más. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez en 5 años, no vi rabia o frialdad en los ojos de mi hija. Vi dolor, mucho dolor. «Mami, ¿usted vino para la Navidad?», preguntó, y su voz estaba temblorosa. «Ricardo me invitó», respondí, todavía abrazada con los nietecitos. Miró al marido, que estaba parado en la puerta de la cocina. Él asintió con la cabeza. «Está bien», dijo, bajito. «Entre». Los niños me jalaron adentro, hablando al mismo tiempo, contando todo lo que había pasado en los últimos años, mostrando los juguetes, queriendo que viera los cuadernos de la escuela. Trataba de prestarles atención, pero mis ojos siempre volvían a Leticia. Estaba ayudando a preparar la mesa del almuerzo, pero me daba cuenta de que me miraba de reojo. Durante el almuerzo fue extraño, pero no tenso. Los niños hablaban todo el tiempo, contando chistes, haciendo preguntas. Yo respondía, me reía con ellos, aprovechaba esos momentos en familia. Leticia se quedó la mayor parte del tiempo en silencio, solo observando. En un momento, cuando yo estaba cortando la carne para Miguel, ella dijo: «Él todavía no aprendió a cortar bien solo». Fue lo primero que me dirigió directamente en 5 años. «Es normal», respondí. «Los niños demoran más en aprender estas cosas». Y por primera vez, casi sonrió. Después del almuerzo, los niños quisieron mostrarme sus cuartos, sus juguetes, todo lo que habían recibido de regalo. Fui con ellos,
Y cuando volvimos a la sala, Leticia estaba sentada en el sofá, llorando. «Niños», dijo Ricardo, «vayan a jugar al patio un ratito. La mami necesita conversar con la abuelita». Cuando nos quedamos solas, el silencio era ensordecedor. Me senté en un sillón frente a ella y esperamos. «Mami», empezó, y su voz casi no salía. «Yo». Se paró y lloró más. «Hija, no necesitas decir nada», le dije. «Sí necesito, mami. Necesito». Se limpió la cara y me miró a los ojos. «Mami, fui una hija horrible. Fui injusta, fui cruel, fui desagradecida». Sentí que se me apretaba el corazón. «Mami, usted me salvó la vida. Usted literalmente me dio un pedazo de su cuerpo para que yo viviera. Y yo la traté como si fuera una enemiga. Hija». «No, mami. Déjeme terminar. Necesito decir esto». Respiró profundo. «Tenía tanto miedo, mami. Tanto miedo de morir. Tanto miedo de dejar a mis hijos huérfanos. Y cuando usted se ofreció a darme el riñón, sentí alivio. Mucho alivio». Se paró para recomponerse. «Pero después de la cirugía, empecé a pensar, voy a vivir el resto de la vida sabiendo que solo estoy viva por mi madre. Que si no fuera por ella, habría muerto. Y eso me dio una sensación de pequeñez. Como si no fuera capaz de cuidar mi propia vida. Empecé a entender. Y en lugar de procesar eso bien, en lugar de buscar ayuda, decidí que la culpa era de usted. Que usted había hecho eso para controlarme, para que me sintiera en deuda con usted para siempre. Hija, yo nunca... Lo sé, mami. Siempre lo supe. Aun cuando decía esas cosas horribles, en el fondo sabía que usted lo había hecho por amor. Pero era más fácil enojarme con usted que lidiar con mis propios sentimientos. Se levantó y vino a arrodillarse frente a mi sillón. «Mami, perdóneme. Perdóneme por haber sido tan cruel, por haber dicho tantas cosas terribles, por haber alejado a usted de sus nietecitos. Perdóneme por haber sido una hija desagradecida después de todo lo que hizo por mí». ¿Saben qué hice? Tomé su cara entre mis manos, igual que hacía cuando era pequeña, y venía a pedir perdón por alguna travesura. «Hija», le dije, «te perdono. Siempre te perdoné, porque una madre perdona todo. Te amo, independientemente de cualquier cosa». Y lloramos abrazadas. Lloramos años de rencor, de dolor, de nostalgia, de orgullo herido. Lloramos todo lo que perdimos en esos 5 años. Mami, siento tanto haber perdido tanto tiempo, por haber privado a los niños de usted. Siempre la extrañaron. Lo importante es que ahora estamos juntas otra vez, le dije. Mami, ¿puedo decir algo? Todos estos años, cada vez que iba al doctor a hacerme los exámenes del riñón, siempre me preguntaban por usted. ¿Cómo estaba la donante? Y cada vez que decía que era mi madre, se emocionaban. ¡Qué bendición!, decían. ¡Qué amor de madre! Se paró un poco. Y yo me moría de vergüenza, mami, porque sabía que tenían razón, que usted realmente había hecho algo extraordinario por mí. Y en lugar de ser motivo de orgullo, se volvió motivo de vergüenza, porque sabía cómo la había tratado. Hija, eso quedó en el pasado. No, mami, no quedó, porque necesito que usted sepa. Su riñón me salvó la vida de todas las formas posibles, no solo físicamente. Me permitió ver crecer a mis hijos. Me permitió estar aquí hoy pidiendo perdón. Me permitió tener la oportunidad de arreglar el error que cometí. En ese momento los niños volvieron adentro y nos vieron llorando abrazadas. ¿Hicieron las paces?, preguntó Sofía. Sí, hija, respondí. La abuelita va a volver a venir siempre. ¡Sí!, gritaron los dos y se tiraron encima nuestro. Y saben, mis amores, ahí en ese momento, abrazada con mi hija y mis nietecitos, entendí que valió la pena.
cada dolor, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada humillación, valió la pena. Porque a veces el amor necesita pasar por pruebas muy difíciles para fortalecerse. A veces necesitamos perder para entender el valor de lo que tenemos. Después de ese día, nuestra relación cambió completamente. No volvió a ser exactamente como antes, porque ahora es mejor. Es más madura, más verdadera. Leticia aprendió a valorar lo que tiene. Y yo aprendí que el amor de madre no puede ser moneda de cambio para nada, ni para gratitud, ni para reconocimiento. Ahora voy a casa por lo menos 2 veces por semana. Ayudo con los nietecitos, cocino para ellos, aprovecho el tiempo juntas. Y Leticia siempre me trata con un cariño especial, como si todavía estuviera tratando de compensar esos años perdidos. Hubo un día, algunos meses después de nuestra reconciliación, que me dijo algo que me marcó mucho. «Mami, estuve conversando con Sofía sobre donación de órganos. Le expliqué lo que usted hizo por mí. ¿Y sabe qué me dijo? Mami, cuando crezca, también quiero ser como la abuelita Augusta. Quiero amar tanto a alguien que sería capaz de dar un pedazo de mí para salvar a esa persona». Eso me emocionó tanto, porque me di cuenta de que mi actitud, aún habiendo generado tanto dolor en el camino, sirvió de ejemplo para mi nietecita. Sirvió para enseñar sobre amor incondicional. Hoy, cuando voy a hacerme mis exámenes médicos de rutina, porque sí, quien dona un riñón necesita cuidarse siempre, los doctores siempre comentan: «Doña Augusta, usted hizo algo muy lindo. Salvar la vida de alguien así, eso es heroísmo». Y siempre respondo: «Doctor, no fue heroísmo. Fue solo una madre haciendo lo que cualquier madre haría». Pero tal vez eso sea el heroísmo, ¿no? Hacer lo que necesita ser hecho por amor, aun sabiendo que puede doler, aun sabiendo que puede no ser reconocido en el momento. Aprendí en esta historia que el amor verdadero no espera retorno, que cuando amas a alguien de verdad, haces lo que necesita ser hecho, y ya. Si la persona lo reconoce, qué bueno. Si no lo reconoce, amas igual. También aprendí que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, no por maldad, sino por miedo, por orgullo, por no saber lidiar con la intensidad de los propios sentimientos. Y aprendí que perdonar no es olvidar lo que pasó. Es decidir que el amor es más fuerte que el rencor. Hoy, cuando abrazo a mi hija, siento mi riñón funcionando dentro de ella. Y eso no me da sensación de posesión o de cobro. Me da una sensación de completitud, como si una parte de mí estuviera cuidándola, aun cuando no estoy cerca. Hubo un día que Sofía me preguntó: «Abuelita, ¿duele haber donado su riñón?» Y le respondí: «No, hija, lo que dolió fue estar lejos de ustedes. Pero donar el riñón, eso solo me trajo alegría. Porque cada vez que veo a tu mamá saludable, cada vez que los veo jugando con ella, sé que hice lo correcto. Mis amores, les cuento esta historia porque sé que muchas madres, muchos padres aquí, están pasando por situaciones parecidas. Tal vez no sea un riñón, pero es un sacrificio. Es un amor que no está siendo reconocido. Es una dedicación que está siendo vista como cobro. Y quiero decirles: sigan amando. Aunque duela, aunque no sea reconocido en el momento, sigan amando. Porque el amor verdadero siempre encuentra una forma de ser recompensado. No siempre de la manera que esperamos. No siempre en el tiempo que queremos. Pero siempre. Mi recompensa no fue la gratitud inmediata de mi hija. Mi recompensa fue verla crecer como persona a través de esta experiencia. Fue ver que, aún equivocándose, aún siendo cruel, logró reconocer el error y pedir perdón. Fue ver a mis nietecitos aprendiendo sobre amor incondicional a través de nuestra historia. Fue poder estar aquí hoy, saludable a los 65 años, viendo a mi familia reunida,
sabiendo que mi hija vas a estar aquí para criar a sus hijos, porque tomé la decisión correcta. ¿Y saben qué más? El próximo mes, Sofía va a cumplir 12 años. ¿Y adivinen qué me pidió de regalo? Abuelita, quiero que me enseñe a hacer su lasaña famosa. Quiero aprender todas sus recetas para cuando crezca poder cocinarles a mis hijos como usted nos cocina. Eso, mis amores. Esa es la verdadera recompensa. Saber que su amor no se perdió, que se está transmitiendo, que está echando raíces en las nuevas generaciones. Entonces, si están pasando por una situación difícil con sus hijos, si sienten que su amor no está siendo valorado, si dieron todo de sí y no tuvieron el retorno que esperaban, no se rindan. Sigan amando, sigan sacrificándose, sigan siendo madres o padres con el mismo amor de siempre, porque un día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día, ese amor les va a volver multiplicado. Y cuando vuelva, van a entender que valió cada lágrima, cada dolor, cada noche de insomnio. Porque al final de cuentas, lo que importa no es ser reconocido como héroe. Lo que importa es saber que hicieron lo correcto, que amaron de la forma más pura y verdadera posible. Y si hoy mi hija está viva, saludable, criando a mis nietecitos con amor y cariño, si aprendió a valorar la familia y a perdonar los errores de unos y otros, entonces mi misión como madre fue cumplida. El riñón que le di no fue solo un órgano, fue un pedazo de mi amor incondicional que ahora vive dentro de ella, recordándole todos los días que existe alguien en este mundo que la ama más que a su propia vida. Y eso, mis amores, no tiene precio. Cuéntenme aquí en los comentarios. ¿Ya pasaron por una situación parecida? ¿Ya se sintieron incomprendidos después de un gran sacrificio por alguien? ¿Cómo lo manejaron? Equipo A para quien piensa que hice bien en insistir en el trasplante, aun contra la voluntad inicial de mi hija. Equipo B para quien piensa que debería haber respetado más su autonomía desde el principio. Quiero escuchar sus opiniones, quiero conocer sus historias también, porque sé que muchos de ustedes tienen vivencias parecidas a la mía. ¿Cuál es la mayor lección que sacan de mi historia? Para mí, la mayor lección fue aprender que el amor verdadero no necesita reconocimiento para existir. Existe porque sí, porque es parte de quienes somos. Y cuando amamos así, de forma incondicional, el universo siempre encuentra una manera de recompensarnos. Espero que mi historia les sirva de inspiración para nunca rendirse en amar, aun cuando ese amor parezca no ser correspondido, aun cuando duela, aun cuando parezca inútil, porque al final el amor siempre gana, siempre. Un beso de la abuelita Augusta y hasta la próxima historia, mis amores.